Un gusto poderlo saludar. Mi nombre es Ángela Tatiana Rivera, estudiante de Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presentando este podcast como mi trabajo final para la materia de Historia Social de la Comunicación en el Mundo, a cargo del docente Juan Carlos Sánchez. Dicho esto, daré comienzo a este podcast que he decidido titular Alternativa, la sátira que desafió el poder. Entonces, bienvenidos una vez más y vamos a hablar entonces en este caso de esta maravillosa revista. Entonces, deténganse en un momento e imaginemos un país donde la voz de la verdad siente el peso de la represión, donde no es posible manifestar nuestras ideas, nuestras convicciones de la mejor forma. Entonces, gracias a Alternativa, las palabras se han convertido en armas de expresión, que es lo que buscamos. Y lo más interesante acá es que el humor se nos vuelve un refugio. Entonces, hoy vamos a explorar el poder de la sátira y el periodismo crítico a través de esta emblemática revista que fue Alternativa, que estuvo bajo el liderazgo de figuras muy importantes como Gabriel García Márquez, y no temieron desafiar a uno de los presidentes más controversiales del siglo XX. ¿Quién es? Se estarán preguntando. Y pues, ¿de dónde? ¿Presidente de dónde? Presidente de aquí, de nuestra nación, de Colombia. Julio César Turbay Ayala. Desde su fundación, Alternativa se presentó como una herramienta de manifestación para aquellos individuos diferentes que se atrevieron a cuestionar y confrontar a la élite política de su momento. ¿Quién hacía eso? Muy pocos realmente, porque los que lo hacían, lamentablemente la mayoría hoy no están acá. Entonces, la pregunta no es solo cómo lo hicieron, sino por qué su método de reírse del poder fue tan efectivo y tan necesario en su momento. Entonces, una vez más, tomémonos un momento y pensemos en las caricaturas y los artículos que resonaban en la gente. Entonces, ¿qué elementos periodísticos emplearon para transmitir su mensaje de forma tan significativa? Y también preguntas como, ¿de qué se burlaban realmente y qué comparativas hacían? O incluso, ¿hacia dónde dirigía Alternativa sus dardos que fueron tan picosos pero tan precisos? Entonces, por favor, si este tema les suena, les gusta, les interesa, acompáñenme en este recorrido donde realmente lo visual y lo textual se van a entrelazar para generar un discurso muy mordaz, crítico, y que al día de hoy sigue teniendo un eco tan grande y un impacto que es necesario poder discutir y hablar de este tema. Este podcast va a contar con unas subdivisiones en secciones que nos van a ayudar a resolver las problemáticas anteriormente mencionadas y también para entender por qué Alternativa hizo lo que hizo, por qué es tan importante, por qué este tema es el que vamos a abordar hoy y por qué sigue siendo tan importante. Han pasado décadas desde su creación y el mencionar Alternativa sigue siendo un tema muy destacado, muy interesante y a veces hasta desconocido. Entonces, para entender el impacto de Alternativa, primero tenemos que situarnos en su contexto político. Vamos a imaginarnos la Colombia en los años 70. Durante esta época el país estaba enfrentándose a una represión masiva y a una censura por parte del gobierno. Esto pasaba todos los días. Usted no podía estar generando críticas. Usted no podía estar yéndose en contra de figuras del poder. Porque si usted lo hacía, ¡pum!, censura. Entonces, en este panorama bastante oscuro, bastante complejo, Alternativa surge, emerge como una voz que se rehúsa a estos vejámenes, a estas censuras. Ellos dicen, no, nosotros sí vamos a criticar porque tenemos ese derecho.
La revista no solo se enfocó en atacar a las figuras del poder como lo fue el grandioso presidente Turbay, sino que también suple una necesidad de representación y también otorga un espacio donde las críticas sí tienen lugar, donde se pueden manifestar de forma creativa y también, digámoslo así, que de una forma accesible. Entonces, en lugar de estar gritando, realmente quienes gritaban eran las caricaturas. Las caricaturas hablaban. ¿Cómo así? Pues sí, en esta sección entonces vamos a explorar cómo esta revista alternativa utilizaba las caricaturas provocativas y también usaban un lenguaje cercano al pueblo para poder transmitir su mensaje mucho más fácil para que así sus lectores pues se sintieran más cercanos con estas críticas y también generar espacios de resonancia con luchas mucho más amplias. La ironía y el humor se nos vuelven unas herramientas muy poderosas que a veces ni somos conscientes de eso. Entonces, vamos a hablar un poquito de la revista alternativa. Nació en un periodo muy importante en la historia colombiana, concretamente entre 1974 y 1980. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué estoy mencionando estas fechas? Más allá de dar un dato importante, esto coincide con el fin del Frente Nacional. Ahí está. Y también coincide con los gobiernos de Misael Pastrana, Alfonso López y Julio César Turbay. Este contexto estaba muy marcado por una búsqueda constante de una mayor apertura política y también tenían unas altas tensiones sociales. Durante este tiempo, Colombia enfrentó un clima de polarización, una lucha armada ganando aceptación. ¿Cómo así? Pues sí, esto fue un medio para alcanzar el poder político. Las élites estaban divididas entre partidos liberales y conservadores, y estos enfrentaban crecientes demandas por parte de la sociedad. No siempre estaban de acuerdo con una cosa o con la otra y necesitaban expresar pues su descontento. Entonces, la sociedad estaba exigiendo una mayor democratización y una mayor participación pues en el ejercicio del poder. Esto es un contexto sociopolítico muy complejo. Sin embargo, un grupo de periodistas encabezados por Gabriel García Márquez, Orlando Borda y Enrique Santos fundaron esta revista alternativa, la cual se concibió como un proyecto mediático que no solamente estaba buscando informar, sino que realmente su objetivo era desafiar al estatus. Y no solamente con unas palabras inofensivas, sino a través de la crítica y la parte militante de izquierda. Esto los posicionó como un referente del periodismo independiente en el país. Así que por esto es que lo estamos destacando. Alternativa se propuso realizar un diálogo, digámoslo que no muy amistoso. Generó un diagnóstico en la realidad política y a partir de su análisis gráfico y crítico, se enfocaron en una imagen de portada y con esta pudieron utilizarse como una herramienta para cuestionar estas representaciones que se estaban teniendo en el poder. La revista buscó desenmascarar estos discursos oficiales que nos estaban metiendo directamente sin querer queriendo. Nosotros a veces no queríamos escuchar eso, pero eso era lo que teníamos. Entonces, gracias a esta revista y a sus alternativas, valga la redundancia, usaron la gráfica. Esta fue una herramienta muy poderosa, una gráfica crítica que, pues, siendo una investigación un poquito más a interior, era una de sus mayores herramientas. Entonces, gracias a las caricaturas, fotomontajes y otras expresiones artísticas alternativas, pues ofreció una crítica incisiva a la realidad que estaba teniendo el país. Eso fue lo que pasó. Entonces, esto no solamente fue una revista, esto fue un fenómeno también cultural, un fenómeno político que capturó las tensiones que estaban teniendo en su momento.
Su influencia perdura justamente por esto, porque logró abrir discusiones sobre la libertad de expresión, que en ese momento era muy complicado, y que si somos un poco más críticos al día de hoy, esto no ha cambiado mucho. Entonces, el criticar el poder fue su base fundamental y pues la importancia del periodismo como un medio de resistencia y no de apoyo, porque es que este fue el problema que se presentó en su momento. Ustedes tenían que opinar lo mismo que el gobierno dijera. Y si no lo hacían, ¿qué pasaba? Pues censura. En esto no es lo mejor de los casos, claro está, porque lamentablemente por pensar diferente y por generar críticas hacia el poder, muchos de nuestros colegas periodistas no están hoy aquí, no están acá. ¿Quién sabe en dónde estarán? Pero vivos no. Ese es el problema. Ese fue el problema que tuvo. Y por eso es que Alternativa fue la herramienta que fue en su momento y por eso es que la estamos destacando en el día de hoy. Bueno, damos comienzo a esta otra sección. La caricatura como un elemento crítico. Las caricaturas en Alternativa eran más que solo simples dibujos. Eran puñetazos visuales que estaban dirigidos a figuras como la del presidente Julio César Turbay, entre otras tantas. Sin embargo, en este momento pues nos vamos a quedar con este tema para no extendernos, porque si no, este podcast no va a tomar el tiempo que ya lleva, sino podemos hablar del tema incluso por días. Entonces hoy nos vamos a centrar en el expresidente Julio César Turbay. ¿Cómo eran sus caricaturas? ¿Qué elementos usaban? Pues directamente utilizaron distorsiones físicas en situaciones cómicas que ilustraban las acciones o las contradicciones, mejor dicho, de lo que pasaba en su gobierno. Los elementos periodísticos que se empleaban eran la exageración, la ironía y también el simbolismo. Este tipo de lenguaje visual hacía que esta crítica fuera muchísimo más accesible, permitiendo que una audiencia más amplia pudiera comprender y también pudiera identificar el mensaje de resistencia que allí se estaba dando. Significa entonces que si usted no sabía leer, esto no era un impedimento para que usted no entendiera qué era lo que querían transmitir las caricaturas, sino por el contrario, esto era más fácil para que personas que en su momento no supieran leer, pues pudieran igual tener el mensaje al alcance. Es decir, estas caricaturas las hacían más familiares para las personas, más cercanas exactamente. Entonces, no solamente generaban críticas de las políticas, sino también al vaciamiento que había en su discurso. Una figura anclada muchas veces a la contradicción y a una distancia a las necesidades del pueblo, porque ese man no pensaba lo que pasaba en el pueblo. Las sátiras apuntaba directamente a hacer visible lo que él trataba de omitir, lo que la propaganda oficial del gobierno intentaba ocultar, convirtiéndose entonces en un instrumento también de denuncia y de reflexión. Entonces, para hacer un poco más fácil el comprender qué es lo que yo estoy tratando de decir con lo anterior, pues vamos a generar un análisis a unos ejemplos que acá tengo de estas caricaturas que hicieron ataques directos hacia Julio César Turbay. Comencemos entonces. Primeramente, en esta caricatura se representaba a Turbay con un uniforme militar bastante desproporcionado, holgado de hecho, lleno de medallas y con un rostro caricaturesco que denotaba mucha arrogancia. A pesar de que el uniforme pues se ve que no es de él, que se ve incómodo, como si no le quedara, como si no fuera suyo, lo que sugería era que estaba asumiendo un papel pues que no le correspondía, ¿ya? Entonces, para dar un poquito más de contexto a esta caricatura, pues hizo alusión o era una referencia directa al Estatuto General de Seguridad de 1978, que fue una normativa que otorgó muchos poderes a las Fuerzas Armadas para controlar la seguridad interna del país.
lo cual permitió pues muchas detonaciones que fueron arbitrarias, generaron censura, generaron represión y también pues un alejamiento con la población civil. Entonces, aunque Turbay fue presidente, un presidente civil de hecho, su gobierno no fue recibido o no fue percibido de esa manera, sino más bien como un gobierno militarizado, dado a todo el poder desmedido que le entregó a esta rama en su momento. Entonces, mi interpretación es la siguiente. Es como un contraste entre su condición de civil y su obsesión que tenía con la represión militar. Esto realmente se convierte entonces en un blanco fácil para la sátira, ya que la caricatura resalta cómo Turbay intenta desempeñar un rol muy autoritario, para el cual pues no tenía la capacidad. Eso era todo. Entonces muestran que aunque usaron un uniforme, pues no tenían las aptitudes ni la capacidad y tampoco el conocimiento de lo que es ser un verdadero militar. Continuamos entonces con esta otra caricatura, donde se muestra un Turbay señalando orgulloso una jaula dorada, diciendo, miren, qué hermosa democracia tenemos. Pero dentro de esta jaula se ven figuras que representaban la libertad de prensa, los derechos humanos y la oposición política, todas estas encerradas y oprimidas. Entonces, para entender un poquito más esto, pues bajo un pretexto de proteger la democracia, Turbay instauró políticas que limitaban derechos fundamentales. Hubo censura a la prensa durante su gobierno, detenciones de opositores sin un juicio previo y casos de tortura a prisioneros políticos. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? ¿Cómo yo lo interpreto? Pues que la caricatura juega con una paradoja en la democracia que en realidad está enjaulada. Turbay aparece convencido de que está haciendo lo correcto, lo que refuerza una idea de un gobierno ciego ante sus propias contradicciones, porque él pensaba una vaina y salía con otra. Continuamos con esta otra. Vemos a un Turbay vestido como un chef en una cocina muy desordenada, sosteniendo un enorme libro de recetas titulado Cómo mantener el orden. En una olla que está burbujeante, los ingredientes son represivos, censura, tortura, detenciones arbitrarias y militarización. Mientras tanto, el plato que él está sirviendo al pueblo, pues es una sopa amarga que representa el miedo y la represión. Entonces, en el gobierno de Turbay, ¿qué era lo que pasaba? Pues que él defendía el Estatuto de Seguridad como una receta para mantener la supuesta paz y el orden del país, argumentando que era necesario para combatir a la guerrilla y al crimen. Sin embargo, esta política afectaba principalmente a la población civil y a los movimientos sociales que pues estaban presentando. De esta caricatura yo puedo representar que ridiculiza la idea de que el orden social puede cocinarse con ingredientes autoritarios. También muestra cómo mientras el gobierno cree estar resolviendo los problemas que tenía el país en ese momento, pues la realidad era que estaba sirviendo represión al pueblo, no estaba dando utilidades, sino maltratos. Continuamos con esta otra, que es un Turbay sentado en un trono. Está rodeado de libros gigantes, con títulos como ¿Cómo gobernar sin escuchar? O Democracia para principiantes, nivel dictador. Se le ve con unas gafas bastante gruesas y una expresión de falsa sabiduría, mientras sostiene un libro, pues que está al revés, sugiriendo que en realidad él no entiende lo que está leyendo. Entonces, recordemos que Turbay tenía una fama de ser un político pragmático, pero con muchas limitaciones intelectuales. Esto también lo volvió un blanco fácil para que las caricaturas pues cuestionaran su capacidad de liderazgo. Además que en su discurso político a menudo estaba lleno de contradicciones y justificaciones absurdas para las medidas represivas. No sabía ni cómo defender sus ideas. Entonces, pues esta caricatura en efecto, veo yo que ridiculiza la idea de que Turbay fuera
un líder sabio o ilustrado siquiera, en lugar de un estadista culto que se presenta como alguien que simula tener conocimiento, pero pues que en realidad está gobernando desde una ignorancia y desde un autoritarismo porque él mantenía esa obsesión. Pasamos a esta nueva sección donde en alternativa al enfoque de la sátira apuntaba de manera, entre comillas, implícita a varios aspectos del régimen de Turbay. Estas caricaturas y los artículos tocaban temas muy importantes y muy delicados como lo fue la corrupción, la falta de libertades civiles y la ineficiencia del gobierno para responder a las necesidades de su pueblo, porque es que bastantes cosas estaban pasando y ellos con la venda en los ojos nunca hicieron nada. Entonces lo interesante es ver cómo esta revista, además de denunciar, también generaba una invitación al público a reflexionar sobre su propia situación en un país donde el miedo y la represión pues era el pan de cada día. Se burlaban entonces de la retórica oficial, empleando un lenguaje popular que conectaba directamente con las experiencias de las personas. Por eso es que esta revista se acercaba tanto a la clase popular. La figura presidencial, de hecho, se convertía en un símbolo de autoritarismo, que esto no solamente generaba un espacio para crítica, sino que también promovía un pensamiento crítico, lo cual pues nos generó una corriente de resistencia que aún al día de hoy tiene mucha importancia y sigue resonando. Entonces, puede que parezca contradictorio, pero el humor ha sido una de las armas más efectivas contra la opresión. Esto lo vemos mucho en Alternativa, que se ríen del poder. Allí básicamente el burlarse del poder se convertía en una forma de resistir. Donde otros veían impotencia, ellos encontraban esa chispa, ese motor para seguir adelante. Entonces, los recursos estilísticos que ellos usaban, como esos juegos de palabras, como esos refranes populares, como las caricaturas de fácil entendimiento, transformaban esa crisis, ese dolor que el pueblo tenía, pues en un arma que estaba llena de ironía. Frases como al que madruga el gobierno lo vigila servían realmente para comunicar realidades muy complejas de manera fácil. Entonces, a través de su capacidad para destacar lo que era absurdo, pues Alternativa tenía un diálogo crítico entre el gobierno y la ciudadanía, dejando claro que la risa sí podía ser una estrategia de resistencia válida y muy poderosa. Sin embargo, ¿qué pasa? Que con el paso del tiempo, el impacto de Alternativa no solamente se limitó a su época, sino que esta revista, como yo les decía al inicio, nos deja un legado muy importante en el periodismo de oposición y también en la historia de Colombia. La combinación entre el humor, la crítica y el compromiso de sus creadores, pues realmente se traduce en una voz que pudo desafiar un sistema opresor. Era la voz que tenía el pueblo para manifestarse. El espíritu de Alternativa es un recordatorio que el periodismo sí puede y debe ser un vehículo de resistencia, no un aliado para el gobierno o para sus formas de generar opresión al pueblo. Más allá de simplemente ser un estudio de la historia, pues el legado que nos deja invita a las nuevas generaciones a encontrar en la sátira y en el humor, pues herramientas para el día de hoy seguir abordando injusticias. Porque no podemos desconocer que la realidad que estamos viviendo hoy en día, pues no es muy diferente a la de esa época. Entonces, para comprender un poco más la resistencia que promovió Alternativa, es muy importante seguir abordando el diálogo entre las caricaturas y la realidad política, así como la manera en que los mensajes continúan resonando al día de hoy. Solamente que han perdido, pues, mucha resonancia a la que tuvo en su época. Entonces, ya a medida que vamos concluyendo este viaje por el mundo de la sátira, por el mundo del periodismo crítico,
es importante que nos detengamos a reflexionar sobre las lecciones que nos deja Alternativa y que la realidad ha cambiado, pero las herramientas que se emplean para cuestionar al poder siguen siendo relevantes. Estas herramientas siguen siendo vigentes al día de hoy. Podemos seguir manifestando descontento, una crítica al gobierno o al poder social o a las élites a través de estas gráficas. La sátira pues no solamente es una forma de entretener, sino es una arma poderosa pues de resistir. Es un medio para que se pueda generar una ciudadanía crítica, porque lamentablemente pues no es así, no la tenemos, pero la podemos construir. Entonces, quiero aprovechar este espacio para invitar a todos a explorar más de la historia del periodismo y más de la sátira en Colombia para poder encontrar su propia voz dentro de este espacio, para poder generar áreas, áreas y espacios de acercamiento con el pueblo y generar críticas que nos sean de utilidad. La caricatura podemos darle el poder que tuvo en su momento. La caricatura es algo vigente, es algo que no va a pasar de moda, llamémoslo así, porque simplemente es un arma llamativa, pero muchas veces no sabemos cómo usarla. Con eso concluye mi podcast el día de hoy. Recuerden, les habló Ángela Tatiana Rivera, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, presentando esto como mi trabajo final para la materia de Historia Social de la Comunicación en el Mundo, a cargo del docente Juan Carlos Sánchez. Con esto concluye mi podcast para la materia Historia Social de la Comunicación en el Mundo. Recuerden, les habló Ángela Tatiana Rivera, estudiante de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Gracias por escuchar y nos vemos en una próxima. Hasta luego.